Hay matrimonios que el mundo ya declaró muertos. Matrimonios donde el amor se fue hace tanto tiempo que nadie recuerda cómo sonaba. Matrimonios donde la traición dejó heridas tan profundas que parecen imposibles de cerrar. Matrimonios donde uno de los dos ya se fue, ya firmó papeles, ya dijo esto terminó y cerró la puerta. Y hay personas que siguen de pie frente a esa puerta cerrada, con el corazón destrozado, preguntándose si Dios todavía puede hacer algo con lo que quedó. Si todavía tiene sentido rezar. Si el milagro que necesitan es demasiado grande incluso para el cielo. El Padre Pío conoció a esas personas. Las conoció de rodillas en su confesionario, con los ojos hinchados de tanto llorar, con la voz rota de tanto pedir. Y lo que él les decía en esos momentos, cuando todo parecía perdido, cuando la situación era humanamente imposible, era algo que nadie más tenía el valor de decir. Porque el Padre Pío no hablaba de esperanza como un consuelo vacío. Hablaba de esperanza como una realidad espiritual concreta, como una fuerza activa que puede entrar en un matrimonio que el mundo ya enterró y devolverle vida. Pero él también sabía algo que esas personas necesitaban escuchar antes de que la oración pudiera funcionar. Sabía que hay una manera de rezar por un matrimonio imposible que abre el cielo de par en par. Y hay otra manera que mantiene el cielo cerrado aunque estés rezando con lágrimas genuinas durante años. Y la diferencia entre esas dos maneras no está en la cantidad de oraciones ni en la intensidad del dolor ni en el número de novenas. Está en algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con el estado del corazón que ora. Y hoy te lo voy a mostrar todo. Los errores que mantienen el cielo cerrado. La oración que el Padre Pío enseñaba para los casos imposibles. Y la razón por la cual él estaba absolutamente convencido de que ningún matrimonio es demasiado tarde para Dios. Ninguno. Pero el cuarto secreto que te voy a revelar hoy, el cuarto principio que el Padre Pío usaba para los matrimonios que parecían sin salida, es el que más cambia todo. Es el que nadie te ha dicho nunca. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué algunas oraciones llegan al cielo como un cohete y otras no despegan nunca del suelo. Guárdalo en la memoria mientras escuchas, porque cuando lleguemos ahí, todo lo anterior va a cobrar un sentido completamente nuevo. Pero antes de revelarte todo esto, necesito pedirte algo importante. Somos una familia aquí. Una comunidad de personas que se niegan a rendirse, que creen que Dios puede hacer lo que ningún ser humano puede hacer, que entienden que un matrimonio no es solo un contrato entre dos personas sino un pacto sagrado que el cielo tomó en serio desde el primer día. Entonces escribe ahora mismo en los comentarios, Padre Pío, intercede por mi matrimonio imposible. O si prefieres, escribe el nombre de tu esposo o esposa, solo el nombre, para que recemos juntos por esa persona esta semana. Puedes escribir también cuánto tiempo llevas en esta situación, si quieres compartirlo. Yo leo cada comentario. Y el Padre Pío, que desde el cielo no dejó de interceder por las almas que amó en vida, escucha cada nombre que se escribe con fe. Hazlo ahora, antes de continuar, porque lo que vas a escuchar requiere un corazón preparado. Un corazón dispuesto a recibir verdades que quizás incomodan pero que pueden cambiar completamente el rumbo de tu matrimonio. Y ahora sí, vamos al principio de todo. Vamos a entender por qué el Padre Pío creía, con una certeza que no admitía discusión, que ningún matrimonio es imposible para Dios. El Padre Pío pasó más de 50 años en el confesionario. 50 años escuchando las historias más oscuras que el ser humano puede vivir. Traiciones. Abandonos. Violencias. Desamores que se fueron acumulando durante décadas hasta que un día alguien se despertó al lado de un extraño. Infidelidades que destrozaron familias enteras. Esposos que se fueron sin mirar atrás. Esposas que habían dejado de amar aunque siguieran viviendo bajo el mismo techo. Y en todos esos años, entre todas esas historias, había una convicción que el Padre Pío nunca abandonó, que Dios nunca abandona lo que él mismo unió. Que el sacramento del matrimonio no es solo una ceremonia humana con testigos y vestido blanco. Es un pacto sobrenatural, una gracia que continúa operando incluso cuando los sentimientos ya no la sienten. Incluso cuando uno de los dos ya no quiere, incluso cuando el mundo ya firmó el acta de defunción de esa unión. Él lo decía con esas palabras que tenía. Palabras que parecían sencillas pero que cargaban el peso de décadas de experiencia espiritual. El matrimonio que Dios bendijo tiene una gracia que no muere aunque el amor humano parezca muerto. Esa gracia está esperando ser activada.
Y la manera de activarla no es hacer más cosas religiosas. Es hacer las cosas correctas de la manera correcta, desde el corazón correcto. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar hoy. El primer principio que el Padre Pío enseñaba para los matrimonios imposibles era este: antes de rezar por el matrimonio, necesitas entender qué es lo que realmente está destruyendo ese matrimonio en el nivel espiritual, no solo en el nivel humano. Porque muchas veces lo que vemos en la superficie, el distanciamiento, la frialdad, la infidelidad, los gritos, el silencio, eso es el síntoma, no la causa. Y si rezas solo por el síntoma, la raíz sigue ahí, alimentando el problema desde lo invisible, produciendo nuevos síntomas aunque el primero parezca estar mejorando. El Padre Pío tenía una capacidad única para ver las raíces espirituales de los problemas que las personas le traían, y cuando se trataba de matrimonios en crisis, él identificaba con una precisión que dejaba a todos en shock las raíces espirituales exactas que estaban destruyendo esa unión. A veces era el orgullo de uno de los dos, el orgullo que no permitía pedir perdón, que prefería perder el matrimonio antes que admitir un error. A veces era el resentimiento acumulado durante años, capas y capas de pequeñas heridas sin resolver que con el tiempo formaron un muro entre los dos que ninguno de los dos podía atravesar solo. A veces era el miedo a ser vulnerable, a ser lastimado de nuevo, a abrir el corazón cuando ya había sido destrozado antes. Y a veces era algo más oscuro, una influencia espiritual negativa que se había instalado en el hogar a través de prácticas, objetos o historias familiares que nadie había resuelto. Una mujer llegó al Padre Pío con un matrimonio de 20 años al borde del colapso total. Su esposo había pedido el divorcio. Los abogados ya estaban involucrados. Los hijos adultos ya habían tomado partido. Todo parecía terminado. Cuando ella se arrodilló en el confesionario, él la miró en silencio durante un momento largo. Y luego le dijo algo que ella no esperaba: antes de hablarme de tu esposo, cuéntame de tu suegra. La mujer quedó desconcertada. ¿Qué tenía que ver su suegra con el divorcio? Pero el Padre Pío insistió. Y mientras ella hablaba, él fue señalando algo que nadie más había visto: que la raíz del distanciamiento en ese matrimonio no estaba en los últimos años sino en los primeros meses, cuando la suegra había sembrado en el esposo una desconfianza hacia su esposa que él nunca había podido resolver, y que con el tiempo había crecido hasta convertirse en una pared que ninguno de los dos entendía completamente, pero que ambos sentían todos los días. El Padre Pío no lo dijo para excusar al esposo. Lo dijo para que la esposa entendiera contra qué estaba rezando. Y luego le dio instrucciones específicas, no solo sobre qué orar, sino sobre qué sanar primero, qué conversación tener, qué raíz espiritual atacar con la oración antes de intentar reconstruir lo visible. Esa mujer siguió las instrucciones. El divorcio no se concretó. Un año después, ella regresó al Padre Pío con su esposo de la mano. Y el Padre Pío los miró y dijo simplemente: la raíz fue cortada. Lo demás pudo crecer. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que la primera oración que necesitas hacer por tu matrimonio imposible no es: Señor, arregla esto, sino: Señor, muéstrame que está destruyendo esto de verdad. Muéstrame la raíz, no el síntoma. Muéstrame lo que yo no puedo ver. Y el Padre Pío decía que cuando alguien hace esa oración con honestidad, Dios siempre responde. No siempre de la manera que esperamos, no siempre con una revelación dramática, pero sí con una claridad que va creciendo, con una comprensión de la situación que antes no teníamos, con la capacidad de ver lo que antes era invisible. Y cuando ves la raíz, puedes cortarla. Y cuando cortas la raíz, el árbol de la crisis matrimonial empieza a secarse, aunque por fuera todavía parezca igual. Pero esto no es lo único que el Padre Pío enseñaba. Hay un segundo principio, y este es el que más sorprende a las personas que lo escuchan por primera vez. Porque contradice completamente lo que la mayoría de nosotros aprendió sobre cómo rezar por un matrimonio en crisis. Y tiene que ver con la dirección de la oración. Con a quién, exactamente, deberías estar llevando ante Dios cuando rezas por tu matrimonio imposible. Pero antes necesito contarte algo sobre el Padre Pío, que sin ello no vas a entender completamente el peso de lo que viene. El Padre Pío lloraba. No una vez, no en momentos excepcionales. Lloraba regularmente durante la misa. Lloraba en el confesionario. Sus asistentes documentaron que en muchas ocasiones, después de escuchar la confesión de alguien con un matrimonio en crisis,
Él salía del confesionario con los ojos rojos. No de tristeza por la persona. De amor. Él sentía el dolor de esas personas como si fuera suyo. Y más que eso, sentía el dolor de Dios frente a un sacramento que estaba siendo destruido. Porque el Padre Pío entendía algo que la mayoría de nosotros no comprende completamente. Que cuando un matrimonio se rompe, no solo sufren los dos cónyuges, no solo sufren los hijos. Hay una ruptura en algo que Dios mismo diseñó como reflejo de su amor. Y esa ruptura le duele al cielo de una manera real. ¿Por qué importa esto para tu oración? Porque cuando entiendes que a Dios le importa tu matrimonio de una manera personal y profunda, que no es solo que puede restaurarlo sino que quiere restaurarlo más de lo que tú mismo quieres, tu oración cambia completamente. Dejas de rezar como quien le pide un favor a alguien que quizás tiene otras cosas más importantes en mente. Y empiezas a rezar como quien está alineándose con un deseo que ya existe en el corazón de Dios. Y esa diferencia en la actitud interior transforma completamente el poder de la oración. El segundo principio que el Padre Pío enseñaba era este: en los matrimonios imposibles, reza primero por el corazón del que está más lejos, no por la situación. Y este principio necesita explicación porque puede sonar contraintuitivo. Cuando un matrimonio está en crisis, el instinto natural es rezar por la situación: Señor, que volvamos a estar juntos. Que regresemos a como éramos. Que esto se resuelva. Y eso no está mal. Pero el Padre Pío decía que antes de rezar por la situación, necesitas rezar por el corazón. Por el corazón del esposo que se fue. Por el corazón de la esposa que cerró la puerta. Por el corazón del que dijo, ya no te amo, y lo creyó completamente. Porque las situaciones cambian cuando cambian los corazones, y los corazones cambian cuando la oración los alcanza directamente. Y hay una manera de rezar por el corazón del esposo o de la esposa que el Padre Pío enseñaba con una precisión que sorprende. No, Señor, cambia su corazón como una orden. Sino, Señor, entra en su corazón donde está su dolor más profundo y sánalo desde adentro. No rezar por la persona como si fuera el problema que necesita ser arreglado. Rezar por la persona como si fuera un hijo amado de Dios que está atrapado en algo que él mismo no puede resolver, que está actuando desde un lugar de herida y de miedo, que necesita ser alcanzado por un amor que ningún ser humano puede darle completamente. Porque eso es lo que el Padre Pío veía cuando miraba a los esposos que las personas le llevaban en oración. No veía villanos. Veía almas atrapadas. Veía el niño herido dentro del adulto que lastima. Veía las cadenas que ningún ojo humano puede ver pero que lo invisible conoce perfectamente. Y decía, cuando rezas por el corazón de la persona que te lastimó, con compasión en vez de resentimiento, con la actitud de quien intercede en vez de quien acusa, tu oración alcanza lugares que ninguna oración de queja puede alcanzar. Y necesito pausar aquí porque lo que acabas de escuchar es una de las verdades más transformadoras que el Padre Pío enseñaba sobre la oración matrimonial. Si llegaste hasta este punto del vídeo, si estás escuchando estas cosas que quizás nadie más te ha dicho con esta claridad, es porque hay algo en ti que todavía cree, aunque a veces esa fe tambalee, que tu matrimonio puede tener una historia diferente. Y eso, esa fe que persiste aunque duela, es exactamente lo que el cielo honra. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita. Lo que estamos viendo hoy es solo el principio. Hay enseñanzas del Padre Pío sobre cómo reconocer las señales de que tu oración está produciendo frutos en el mundo invisible, sobre cómo proteger espiritualmente tu matrimonio de las influencias que lo atacan desde afuera, sobre cómo orar cuando ya no tienes fuerzas para seguir orando, que pueden ser exactamente lo que tu matrimonio necesita en este momento. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que publico una nueva enseñanza. No te pierdas ninguna. Suscríbete ahora, activa la campana, y continuamos. Porque el tercer principio es donde esto se pone verdaderamente profundo. Había un hombre, un esposo que había abandonado su hogar para vivir con otra mujer. Su esposa había intentado todo, conversaciones, ultimátums, separaciones, reconciliaciones que duraban días y terminaban en nuevas crisis. Cuando ella llegó al Padre Pío, estaba al límite de sus fuerzas. Le dijo, Padre, ya no sé cómo rezar por él. Ya no sé si quiero hacerlo. Hay días en que lo odio. Hay días en que solo quiero que todo termine. Y el Padre Pío no la reprendió por esa honestidad. La miró con una ternura que varios testigos describieron después, y le dijo, hija,
Esa honestidad es el mejor punto de partida que existe para la oración verdadera. Porque Dios prefiere un corazón honesto que un corazón que finge. Y lo que te voy a decir ahora puede sonar extraño, pero quiero que lo hagas, esta semana. No reces por tu matrimonio. No reces por tu esposo. Solo reza por ti. Solo pídele a Dios que llene de gracia lo que el dolor ha vaciado en tu propio corazón. Que te sane a ti primero. Que te dé a ti la paz que no depende de lo que Él haga. Y cuando esa paz llegue, cuando ya no estés rezando desde la desesperación sino desde la plenitud, entonces sí vuelves a rezar por Él. Y esa oración va a tener un peso que la oración de la desesperación nunca va a tener. La mujer lo escuchó. Y durante una semana, rezó solo por sí misma. Pidió sanación. Pidió paz. Pidió que Dios la llenara de algo que el vacío del matrimonio roto había vaciado. Y al final de esa semana, algo en ella cambió. No la situación. Ella. Y cuando su esposo la vio unos días después, en una conversación que habían acordado sobre los asuntos prácticos de la separación, él le preguntó qué había cambiado en ella. Porque algo era diferente. Y desde esa conversación empezó un proceso que, meses después, terminó con el esposo regresando al hogar. No porque ella lo persiguió, sino porque ella paró de perseguirlo y empezó a convertirse en alguien que él quería alcanzar. Si lo que escuchaste hoy tocó algo dentro de ti, si hay una parte de tu corazón que todavía no se rinde, quiero que sepas que hay un camino. Preparé una guía de oración de 9 días, junto con Padre Pío, especialmente para matrimonios que están pasando por momentos difíciles. Cada día tiene una oración específica, para el perdón, para la protección, para reavivar el amor. Se llama 9 días para restaurar tu hogar y lo encuentras en el link de la descripción. No es magia. Es fe con dirección. El tercer principio que el Padre Pío enseñaba para los matrimonios imposibles es este. La oración más poderosa que puedes hacer por tu matrimonio es la oración que transforma tu propia alma. No la oración que cambia al otro. La oración que te cambia a ti. Y esto puede sonar injusto si eres quien más ha sufrido, si eres la parte que fue traicionada, si eres quien quedó solo con los hijos mientras el otro se fue. No estoy diciendo que la situación es tu culpa. El Padre Pío era el primero en reconocer que en muchos matrimonios hay víctimas reales. Lo que él decía es que el canal por donde la gracia de Dios fluye hacia tu matrimonio pasa siempre por tu propio corazón. Y cuando tu corazón está cerrado, aunque sea por razones completamente comprensibles, aunque el cierre sea el resultado de un dolor real y legítimo, ese canal se estrecha. Y la gracia que podría restaurar todo lo que parece imposible no puede fluir con la fuerza que necesita. ¿Y cómo se ora esa oración que transforma el propio corazón? El Padre Pío lo enseñaba con una estructura que sus hijos espirituales documentaron con cuidado. Primero, reconocimiento de la propia necesidad, no empezar por el esposo, no empezar por el matrimonio, sino empezar por uno mismo. Señor, yo estoy roto. Yo estoy agotado. Yo estoy lleno de cosas que no debería estar cargando, resentimiento, miedo, control, dolor sin resolver. Y no tengo las fuerzas para deshacerme de eso yo solo. Segundo, petición específica de sanación interior, Señor, sana lo que el dolor dejó en mí. No para que yo pueda aguantar más, sino para que pueda amar mejor. No para que pueda tolerar la situación, sino para que pueda ser el canal de tu gracia en este matrimonio. Tercero, rendición de los resultados, Señor, lo que pase con este matrimonio está en tus manos. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer. Pero los resultados son tuyos. Los tiempos son tuyos. La manera en que esto se resuelve es tuya. Y el Padre Pío decía que cuando alguien reza esa oración con sinceridad genuina, sin esconder nada, sin pretender estar en un lugar espiritual donde todavía no ha llegado, Dios entra de una manera que produce resultados visibles mucho más rápido de lo que se esperaba. Porque Dios puede trabajar en el corazón de tu esposo. Puede tocar su alma. Puede mover su conciencia. Pero para que esa gracia fluya de manera plena hacia tu matrimonio, necesita un canal limpio. Y ese canal eres tú. Ahora, hay algo que necesita ser dicho con mucha claridad, porque es uno de los malentendidos más comunes que el Padre Pío tenía que corregir en el confesionario. Rezar para que tu propio corazón sea transformado no significa aceptar pasivamente que el otro te siga dañando.
No significa que tienes que quedarte callado ante comportamientos que son destructivos. No significa que no puedes poner límites, que no puedes decir esto no está bien o esto no lo voy a permitir. El Padre Pío era muy claro en que la transformación interior y los límites sanos no se contradicen. Lo que decía es que los límites que vienen de un corazón en paz son completamente diferentes a los límites que vienen de un corazón lleno de ira y resentimiento. Y el esposo o la esposa que necesita cambiar responde de manera completamente diferente a los dos. Un hombre llegó al Padre Pío en una situación de crisis matrimonial severa. Su esposa lo había engañado. Él estaba destrozado, furioso, lleno de un dolor que no sabía cómo procesar. Y le preguntó al Padre Pío: ¿tengo que perdonarla aunque no quiero? ¿Tengo que quedarme aunque me duele? ¿Tengo que rezar por ella aunque la odio en este momento? Y el Padre Pío lo miró con una serenidad que ese hombre nunca olvidó, y le respondió: nadie te pide que sientas lo que no sientes. Nadie te pide que finjas que no duele. Lo que te pido es que traigas exactamente lo que sientes ante Dios. Trae el dolor. Trae la rabia. Trae el odio si es lo que sientes en este momento. No lo escondas porque piensas que es pecado sentirlo. Tráelo. Y cuando estés ante Dios con todo eso, con el corazón completamente abierto y completamente honesto, deja que Él haga con eso lo que tú no puedes hacer. Deja que Él convierta tu dolor en algo que no destruya, ni a ti ni a ella. Y cuando Él empiece a hacer esa transformación, tú vas a saber qué hacer. Vas a saber si quedarte o irte. Vas a saber cómo poner límites. Vas a saber cómo perdonar, no como un acto de debilidad sino como un acto de liberación. Pero empieza por traer lo que realmente tienes. ¿Y sabes qué pasó con ese hombre? Siguió el consejo. Fue ante Dios con toda la rabia, con todo el dolor, con todo lo que sentía, sin filtros, sin pretender ser más espiritual de lo que era en ese momento. Y en esa honestidad, algo se movió. No inmediatamente. No en un día ni en una semana. Pero poco a poco, la rabia que lo consumía fue siendo transformada en algo diferente. Y en ese proceso, él pudo ver a su esposa de una manera que antes era imposible. Pudo ver el dolor de ella, las razones por las que había llegado a hacer lo que hizo, aunque nada la justificara. Pudo comenzar un proceso real de reconciliación, no desde la resignación sino desde una decisión genuina de construir algo diferente. Y meses después, ese matrimonio estaba transformado de una manera que ninguno de los dos hubiera podido imaginar en el peor momento de la crisis. Y ahora llegamos al cuarto principio. El que prometí desde el principio. El que el Padre Pío consideraba el secreto más poderoso y más ignorado de la oración por los matrimonios imposibles. Y necesito que estés completamente presente para esto, porque es algo que quizás nunca nadie te había enseñado de esta manera, y que puede cambiar completamente la forma en que oras a partir de esta noche. Este principio tiene que ver con una realidad espiritual que el Padre Pío conocía de primera mano, una realidad que él vivió en carne propia durante décadas, y que la mayoría de los fieles creyentes no considera nunca cuando reza por su matrimonio. El cuarto principio es este: los matrimonios que parecen imposibles de restaurar muchas veces tienen en su historia una herida espiritual sin sanar que nadie ha llevado ante Dios todavía. No una herida emocional, aunque esas también existen y también necesitan sanación. Una herida espiritual. Una raíz de amargura que se plantó en algún momento de la historia de ese matrimonio, o incluso antes de ese matrimonio, en las historias de las familias de donde vienen los dos. Una maldición, en el sentido espiritual del término, no en el sentido supersticioso sino en el sentido bíblico real, un patrón de pecado, de dolor, de destrucción que se repite de generación en generación y que nadie cortó porque nadie lo vio. Una puerta espiritual que alguien abrió, quizás involuntariamente, quizás por ignorancia, y que todavía está abierta, permitiendo que influencias oscuras entren y destruyan lo que debería estar protegido. El Padre Pío hablaba de esto con una frecuencia que sus biógrafos documentaron con detalle. Él veía estas raíces espirituales en las almas que llegaban a él. Veía los patrones que se repetían. Veía las puertas que estaban abiertas. Y antes de cualquier otra indicación espiritual, antes de novenas o promesas o penitencias, él pedía que esas raíces fueran cortadas, que esas puertas fueran cerradas, que esas heridas espirituales fueran presentadas ante Dios para su sanación. ¿Y qué tipo de heridas espirituales pueden estar destruyendo un matrimonio que parece imposible de restaurar?
El Padre Pío identificaba varias categorías principales. La primera y más común era el pecado no confesado que echó raíces en el corazón de uno de los dos o de ambos. No pecados cotidianos, sino pecados graves que nunca fueron llevados a la confesión con arrepentimiento genuino, que con el tiempo fueron formando una coraza alrededor del corazón que impedía el amor verdadero. El Padre Pío decía que hay matrimonios que están fríos no porque el amor murió, sino porque el pecado no confesado en el corazón de uno de los dos creó una barrera espiritual entre los cónyuges que ninguna terapia humana puede quitar porque su origen no es humano. La segunda categoría era la participación en prácticas que abren puertas al mundo espiritual oscuro. Esto podía ser desde la consulta con curanderos o personas que hacen trabajos, hasta el uso de objetos que no parecen peligrosos pero que tienen una historia espiritual negativa. El Padre Pío era absolutamente categórico sobre esto. Decía que cuando en un hogar existe algún objeto o cuando alguno de los cónyuges ha participado en prácticas que invitan al mundo oscuro, esa presencia actúa sobre el matrimonio de maneras que son invisibles para el ojo humano pero perfectamente reales en el mundo espiritual. Y que ninguna cantidad de oración produce frutos completos mientras esa puerta permanezca abierta. Y la tercera categoría, la más sorprendente para muchos, era la falta de perdón hacia personas fuera del matrimonio que sin embargo estaban afectando el matrimonio desde adentro. Padres que nunca fueron perdonados. Exparejas que seguían ocupando espacio emocional. Amigos o familiares que habían herido profundamente a uno de los dos y cuya influencia, aunque ya no estuvieran presentes físicamente, seguía actuando sobre el matrimonio a través del resentimiento no resuelto. Una pareja llegó al Padre Pío en el año 1955. Llevaban 15 años de matrimonio y los últimos 5 habían sido de un alejamiento progresivo que ninguno de los dos entendía completamente. No había infidelidad. No había violencia. Solo un frío creciente, un distanciamiento que se iba instalando silenciosamente hasta que casi no había comunicación real entre ellos. Cuando el Padre Pío los escuchó a los dos por separado, descubrió algo que ninguno le había contado al otro. El esposo guardaba, desde los primeros años del matrimonio, un resentimiento profundo hacia el padre de su esposa, que había interferido constantemente en las decisiones de la pareja y lo había humillado en varias ocasiones. Ese resentimiento nunca había sido confesado, nunca había sido procesado, nunca había sido soltado. Y con el tiempo, ese resentimiento hacia el suegro había creado en el esposo una disposición de cierre y desconfianza que, inconscientemente dirigía hacia su esposa también. El Padre Pío le dijo: estás castigando a tu esposa por los pecados de su padre. Y lo haces sin saberlo, porque el resentimiento que enterraste vive en ti y actúa sin que tú lo controles. Tienes que perdonar al padre antes de poder abrirte completamente a la hija. Ese hombre hizo exactamente eso. Fue ante Dios con el resentimiento hacia su suegro, lo confesó, pidió la gracia del perdón, y lo soltó deliberadamente. Y en las semanas siguientes, según el testimonio de ambos, el matrimonio comenzó a cambiar de una manera que ninguno de los dos podía explicar racionalmente. La calidez que habían perdido empezó a regresar. La conversación que había muerto volvió a fluir. Y lo que había parecido imposible de recuperar estaba vivo de nuevo. Y ahora necesito pedirte algo urgente. Acabas de escuchar el cuarto principio, el secreto más poderoso que el Padre Pío enseñaba para los matrimonios imposibles. Y yo te pregunto en este momento, ¿hay alguien en tu vida, alguien fuera de tu matrimonio, cuyo resentimiento no resuelto puede estar afectando tu matrimonio desde adentro? ¿Un padre? ¿Una suegra? ¿Un ex? ¿Un amigo que te traicionó? Mientras piensas en eso, quiero pedirte que compartas este vídeo ahora mismo. No lo dejes para después. Por WhatsApp, por tus redes sociales, en tu estado. Piensa en una persona específica que conoces que tiene un matrimonio que parece imposible, que ha rezado sin ver resultados, que está al borde de rendirse. Esta persona necesita escuchar lo que acabas de escuchar. Un matrimonio puede ser restaurado hoy porque tú lo compartiste. El Padre Pío dedicó décadas a confrontar almas una por una en su confesionario. Tú puedes llevar esta confrontación amorosa a alguien que la necesita con un solo gesto. Hazlo ahora. Y cuando lo hayas hecho, continuamos con lo más práctico de todo, la oración exacta para los matrimonios imposibles que el Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales. Entonces, ¿cómo se ora por un matrimonio imposible teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido hoy? ¿Cómo se integra todo esto en una práctica concreta,
en algo que puedas hacer esta noche, mañana por la mañana, esta semana, de manera consistente? El Padre Pío no era amigo de las complicaciones espirituales innecesarias. Decía que Dios no necesita rituales elaborados. Necesita corazones abiertos. Y la oración que él enseñaba para los matrimonios imposibles seguía siempre el mismo principio: honestidad total, confianza total, entrega total. Pero antes de darte la oración, necesito que hagas algo. Necesito que pienses en la historia de tu matrimonio, no en los últimos meses o en el momento de crisis actual, sino en toda la historia. En el principio. En el momento en que los dos decidieron unirse. En lo que había de bueno, de genuino, de real en ese inicio. El Padre Pío decía que Dios no abandonó ese momento. Que la gracia que estaba presente en el inicio del matrimonio sigue presente aunque esté enterrada bajo capas de dolor y tiempo. Y que cuando rezas, rezar recordando el principio, recordando lo que Dios puso en ese matrimonio cuando empezó, tiene el poder de activar esa gracia que parecía dormida. La oración que el Padre Pío enseñaba para los matrimonios imposibles comenzaba siempre de esta manera. No con petición sino con recordatorio. No recordarle a Dios lo que necesitas, porque Él ya lo sabe. Recordarle al propio corazón de quien viene la gracia y qué promesas Dios ya hizo sobre el matrimonio. Señor, tú estuviste el día en que este matrimonio comenzó. Tú fuiste testigo de esas promesas. Tú pusiste en los dos algo que era real y que era tuyo. Yo te recuerdo eso, no porque tú lo olvidaste, sino porque yo necesito recordarlo. Necesito recordar que este matrimonio no fue solo un acuerdo entre dos personas. Fue un pacto que tú tomaste en serio. Y yo creo, aunque me cueste, que tú sigues tomándolo en serio aunque todo alrededor diga lo contrario. Y luego venía el reconocimiento, que es donde el Padre Pío pedía que la persona fuera completamente honesta sobre su propio estado. Señor, yo estoy roto. Yo estoy agotado. Hay cosas en mi corazón que sé que están bloqueando lo que tú quieres hacer, resentimiento que no he soltado, miedo que no he entregado, dolor que he guardado sin procesarlo. Y hay cosas que quizás no puedo ver todavía, raíces espirituales que no reconozco pero que tú sí conoces. Hoy te pido que las saques a la luz. Que me muestres lo que necesita ser cortado para que tu gracia pueda fluir completamente hacia este matrimonio. Y luego venía la intercesión específica por el cónyuge, la parte que el Padre Pío consideraba el corazón de la oración. Señor, te presento a su nombre. Tú lo conoces de adentro hacia afuera. Ves sus heridas, sus miedos, las razones por las que actúa como actúa. Ves las cadenas que lo tienen prisionero, aunque él no las vea. Ves el camino que necesita recorrer para volver a ti y para volver a mí. Yo no te pido que lo fuercas. Te pido que lo alcances donde él está, donde ninguna mano humana puede llegar. Te pido que sanes en él lo que el mundo rompió antes de que llegara a mi vida. Te pido que abras en su corazón un espacio para que tu amor entre y produzca lo que yo no puedo producir con mis esfuerzos ni con mis palabras. Y al final venía la entrega, que el Padre Pío consideraba el acto de fe más importante de toda la oración. Señor, este matrimonio es tuyo. Los resultados son tuyos. Los tiempos son tuyos. Yo me comprometo a hacer lo que me corresponde hacer, a sanar, a orar, a amar de la mejor manera que pueda en este momento, aunque no me salga perfectamente. Pero la restauración de lo que parece imposible, eso está solo en tus manos. Y confío en que lo que tú hagas va a ser mejor que lo que yo pude imaginar. Que el Padre Pío interceda desde el cielo por este matrimonio. Que cada oración que hago sea dirigida por el Espíritu Santo hacia exactamente lo que necesita ser tocado. Y que cuando llegue el momento en que vea tus frutos, sepa reconocer que fuiste tú, que estuvo en tus manos todo el tiempo. Amén. Esa es la estructura. Pero el Padre Pío siempre agregaba algo más. Una práctica concreta que acompañaba la oración y que decía que multiplicaba su eficacia de una manera que era imposible explicar racionalmente, pero que quienes la habían practicado podían verificar con sus propios resultados. Esa práctica era el ayuno. No el ayuno de privarse de comida sin más. El ayuno deliberado, intencional, ofrecido específicamente por la restauración del matrimonio. El Padre Pío decía, el ayuno hace lo que la oración sola no puede hacer cuando el bloqueo es muy profundo. Hay gracias que Dios ha reservado especialmente para quienes están dispuestos a sumar la mortificación del cuerpo a la oración del alma. Y en los matrimonios que parecen imposibles,
El ayuno puede ser exactamente lo que rompe la resistencia espiritual que mantiene todo cerrado. No tenía que ser un ayuno extremo. Podía ser privarse de algo que genuinamente se disfruta. El postre favorito. Las redes sociales por un día. Una comida a la semana. Lo que el Padre Pío pedía no era la intensidad de la privación sino la intencionalidad. Hago esto por mi matrimonio. Ofrezco esta incomodidad por la restauración de lo que parece imposible. Que esta renuncia, pequeña como es, se una a la oración y llegue al cielo como un incienso. Y decía que Dios, que ve el corazón antes que el gesto, recibe ese ayuno como algo de un valor incomparablemente mayor a lo que parece desde afuera. Hay algo más que el Padre Pío enseñaba con gran énfasis para los matrimonios en crisis, algo que tiene que ver con el papel de los sacramentos como fuentes activas de gracia matrimonial. Porque muchas personas que rezan por su matrimonio lo hacen de manera aislada de los sacramentos, como si la oración personal fuera suficiente. El Padre Pío decía que la oración personal es fundamental, pero que desconectada de los sacramentos pierde la mitad de su fuerza. Los sacramentos son los canales principales por donde la gracia de Dios llega a la vida concreta de las personas. Y para los matrimonios imposibles, dos sacramentos en particular tenían para él una importancia especial. El primero era la confesión. No la confesión de rutina, la que se hace 2 veces al año por cumplir. La confesión profunda, la que incluye un examen de conciencia real sobre el propio papel en la crisis matrimonial, la que lleva al sacerdote no solo los pecados evidentes sino las actitudes del corazón que contribuyeron al deterioro del matrimonio, el orgullo, el resentimiento, el control, la falta de generosidad, la distancia emocional que se fue eligiendo día tras día. El Padre Pío decía que una confesión genuina, hecha con esa profundidad, produce en el matrimonio un movimiento de gracia que es inmediatamente perceptible para quien tiene ojos espirituales, porque quita el bloqueo más fundamental de todos, el pecado propio que cerró el canal. El segundo sacramento era la misa. No la misa asistida pasivamente, sino la misa vivida con la intención específica de ofrecer la muerte y resurrección de Cristo por la muerte y resurrección del matrimonio. El Padre Pío decía que en la misa, en el momento de la consagración, el cielo y la tierra se encuentran de la manera más real que existe en esta vida. Y que una intención ofrecida en ese momento, con fe genuina, tiene un peso espiritual que ninguna otra oración puede igualar. Pedía a sus hijos espirituales que cuando fueran a misa por sus matrimonios en crisis, en el momento de la elevación del cáliz, dijeran internamente: Señor, así como este vino se convierte en tu sangre, convierte mi matrimonio roto en algo que refleje tu amor. Y hay una última cosa que el Padre Pío enseñaba sobre los matrimonios imposibles, algo que guardaba para el final porque quería que las personas llegaran a este punto con el corazón preparado para recibirlo. Y es esto: la restauración de un matrimonio que parece imposible casi nunca comienza por el lado que uno espera. Casi nunca comienza con el esposo que regresa o con la esposa que cambia. Casi siempre comienza con una transformación interior en la persona que está rezando. Una transformación tan visible, tan real, tan diferente de lo que era antes, que el cónyuge que se había ido no puede ignorarla. El amor vuelve porque la persona que ora se convierte en alguien a quien vale la pena volver. No porque se haya mejorado para ser más atractiva o más complaciente, sino porque la gracia que trabaja en ella la convierte en reflejo de algo que el corazón humano, en sus profundidades, siempre está buscando: la paz que no depende de las circunstancias, el amor que no se agota, la fe que sobrevive a la oscuridad. El Padre Pío decía: la persona que ora genuinamente por su matrimonio imposible, que entrega de verdad los resultados, que se transforma de verdad en el proceso, esa persona se convierte en un imán espiritual. No para el esposo que busca lo que el mundo ofrece. Para el esposo que en algún lugar de su alma todavía sabe que lo que el mundo ofrece no es suficiente. Y ese lugar, ese rincón del alma donde todavía sabe, es exactamente donde la gracia entra cuando el canal está abierto. ¿Cuántos matrimonios en los alrededores del Padre Pío fueron restaurados de esa manera? Demasiados para contarlos. Hombres que habían dicho "ya no te amo", y que meses después no podían explicar qué había cambiado en ellos pero que sentían que querían volver. Esposas que habían cerrado el corazón durante años y que de repente, sin saber exactamente por qué, empezaron a abrirse de nuevo. Matrimonios que el mundo había declarado muertos y que resucitaron de maneras que nadie pudo atribuir a causas puramente humanas. No todos los matrimonios se restauran de la manera que esperamos. El Padre Pío era honesto sobre esto también.
Había casos donde, por la libertad humana de uno de los cónyuges, por un rechazo que era definitivo, la restauración de la convivencia no se producía aunque la oración fuera genuina. Y en esos casos, él decía algo que podía sonar duro pero que era profundamente liberador: Dios puede restaurar un matrimonio en el que los dos se cierran. Pero no puede forzar la libertad de quien eligió definitivamente cerrarse. Lo que sí puede hacer, siempre, sin excepción, es restaurar el corazón del que ora. Y esa restauración interior es un regalo que nadie te puede quitar, que permanece contigo independientemente de lo que el otro decida. Ese también es un milagro. Que la persona que entró a este proceso destrozada, sin fuerzas, sin esperanza, al final no solo tenga un matrimonio restaurado, sino que tenga un alma restaurada. Un corazón que encontró paz real. Una fe que creció en la oscuridad. Una fortaleza interior que no estaba antes y que ahora nadie puede quitarle. El Padre Pío decía que a veces Dios tiene que elegir entre restaurar el matrimonio como institución y restaurar el alma de la persona que ora. Y que cuando esa es la elección, Él siempre elige el alma. Porque el alma es eterna, y el matrimonio, aunque sagrado, es una realidad de esta vida. Pero no llegues a esa conclusión antes de tiempo. No asumas que tu matrimonio es el caso imposible que no va a ser restaurado. El Padre Pío decía que la rendición prematura es uno de los regalos más grandes que el enemigo quiere que le des. Que mientras hay vida, hay posibilidad. Que mientras hay una persona rezando genuinamente, hay gracia activa en el matrimonio. Que mientras hay fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, hay poder suficiente para mover montañas. Y tu matrimonio, por muy imposible que parezca esta noche, no es una montaña demasiado grande para el Dios que hizo el universo. Ahora quiero que te detengas. Solo un momento. Y piensa en lo que escuchaste hoy. En el primer principio, la importancia de entender la raíz espiritual antes de rezar por el síntoma. En el segundo principio, la oración por el corazón del cónyuge antes de rezar por la situación. En el tercer principio, la oración que te transforma a ti como el acto más poderoso que puedes hacer por tu matrimonio. Y en el cuarto principio, la necesidad de identificar y llevar ante Dios las heridas espirituales sin sanar que están destruyendo el matrimonio desde adentro. Y pregúntate, ¿cuál de estos principios es el que más se aplica a tu situación ahora mismo? ¿Cuál es el que más resuena en tu corazón? ¿Cuál es el que más duele reconocer? Porque el que más duele es probablemente el que más necesitas. Y lo que quiero que hagas hoy, esta noche, no mañana, es esto. Busca un crucifijo, una imagen sagrada, o simplemente un lugar tranquilo donde puedas estar solo con Dios. Y comienza con una oración que no te pedirá que sientas lo que no sientes ni que finjas estar en un lugar espiritual, donde no estás. Comienza exactamente donde estás: Señor, aquí estoy. Con todo lo que tengo y con todo lo que me falta. Con mi fe y con mis dudas. Con mi amor y con mi agotamiento. Con mi deseo de que esto funcione y con mi miedo de que no funcione. Aquí estoy. Y te traigo este matrimonio que parece imposible. No te digo cómo quiero que lo resuelvas. No te pongo fecha límite. Solo te lo traigo. Y confío en que tú, que eres el mismo que convirtió el agua en vino en Caná, puedes hacer algo nuevo con lo que parece terminado. Que el Padre Pío, que en vida sostuvo con sus propias manos los matrimonios que llegaban al rotos y los devolvía ante Dios con fe inquebrantable, interceda hoy por el tuyo. Que su intercesión desde el cielo alcance el corazón de tu esposo en el momento en que menos lo esperas. Que abra puertas que parecen cerradas con llave. Que mueva lo que parece imposible de mover. Y que cuando llegue el día en que puedas ver con tus propios ojos la restauración de lo que hoy parece imposible, recuerdes este momento. Recuerdes que decidiste creer cuando todo decía que no había razón para creer. Que decidiste orar cuando el agotamiento decía que era inútil. Y que esa decisión, esa fe que persistió en la oscuridad, fue exactamente el canal por donde la gracia de Dios pudo entrar y hacer lo que ningún esfuerzo humano pudo hacer solo. Amén. Y antes de terminar, una última cosa. Si este vídeo tocó algo en tu corazón, si descubriste alguno de los principios que necesitas aplicar en tu oración por tu matrimonio, escribe en los comentarios ahora mismo: hoy le entrego mi matrimonio imposible a Dios sin condiciones. O si prefieres, cuéntame qué principio fue el que más resonó contigo. ¿Cuál es el cambio que vas a hacer en tu manera de orar a partir de hoy? Quiero leer tu testimonio.
Esta comunidad ora junta, y tu compromiso puede ser la chispa que otra persona necesita para no rendirse. Si este vídeo te ayudó, dale like. Ese like hace que más personas en crisis matrimonial puedan encontrar estas enseñanzas. Y comparte este vídeo con quien lo necesita escuchar, con esa amiga, esa hermana, esa familiar que tiene un matrimonio que el mundo ya declaró muerto. En el próximo vídeo te voy a mostrar las 7 señales espirituales que el Padre Pío enseñaba a reconocer. Cuando la oración por un matrimonio imposible está comenzando a producir frutos en el mundo invisible, las señales que te dicen que algo está cambiando aunque todavía no lo puedas ver en el mundo físico. Son señales que la mayoría de las personas no reconoce y por eso piensan que nada está pasando cuando en realidad el cielo ya empezó a moverse. No te lo vayas a perder. Antes de cerrar este vídeo, quiero dejarte algo. Si tu hogar necesita paz, si tu matrimonio necesita un milagro, no esperes más. El libro 9 días para restaurar tu hogar te va a guiar paso a paso, con las oraciones que Padre Pío usaba para sanar familias rotas. Está en el link de la descripción. Descárgalo hoy. Tu hogar merece paz. Y recuerda, reza, espera, y no te preocupes. Dios es misericordioso, y escuchará tu oración.